El perdón y la reconciliación son los lazos para construir amor. Juntos podemos avanzar hacia el camino de la paz. En este espacio encontrarás noticias, información para orientar a las víctimas, historias y personajes. Yo nunca te olvidaré. Escuchas Caminos de Reconciliación, donde los sobrevivientes del conflicto tienen la palabra. Yo nunca te olvidaré. El tambor está afinado y la garganta ya me duele. El tambor está afinado y la garganta... Extendemos el saludo a esta hora a todos nuestros oyentes en todo el territorio colombiano que nos escuchan a través de las 120 emisoras comunitarias en Colombia. Bienvenidos a Caminos de Reconciliación en este espacio de la Unidad para las Víctimas. Pues siempre es un gusto poderlos saludar y también invitarlos para que se queden en sintonía con nosotros. Hoy es 6 de agosto y vamos a tener un programa muy especial donde vamos a dar a conocer un balance general de toda la gestión, los logros de la Unidad para las Víctimas y cuáles han sido esos principales avances en el proceso de reparación integral, esto en el marco de la Ley 1448. Santiago Santa Coloma, yo soy María Isabel Campos, ambos estaremos acompañándolos en este espacio de Caminos de Reconciliación. Santi, bienvenido. Gracias, Isa, un saludo muy especial a todos los oyentes que nos escuchan aquí en Caminos de Reconciliación en todo el país a través de las emisoras comunitarias. Hoy vamos a tener como invitada especial a la directora general de la Unidad para las Víctimas, doctora Yolanda Pinto Afanador, que nos estará contando los principales logros de la entidad en beneficio de las víctimas, pues ya han transcurrido 7 años desde que el presidente Juan Manuel Santos Calderón decretó la Ley 1448 o Ley de Víctimas, y son 7 años cumplidos también cuando se puso en marcha la entidad de la Unidad para las Víctimas con el objetivo de atender y reparar a los sobrevivientes del conflicto. Diana Rodríguez, nuestra compañera de la Oficina Asesora de Comunicaciones, estuvo hablando con la directora de la Unidad para las Víctimas haciendo precisamente este balance de la labor que ha venido adelantando la entidad durante estos 7 años. Vamos a escuchar entonces a Diana Rodríguez y a la directora Yolanda Pinto. Hoy tenemos una invitada muy especial. Es la directora general de la Unidad para las Víctimas, con quien vamos a hablar sobre los logros de la Unidad para las Víctimas desde su creación a través de la Ley 1448 del 2011. Bienvenida, directora. Gracias, Diana, un saludo muy especial. Doctora, ¿cuáles son los principales logros para transformar la vida de los sobrevivientes del conflicto? Lo primero que tenemos que recordar todos los colombianos es que hace tan solo 7 años las víctimas del conflicto armado en Colombia no estábamos reconocidas, visibilizadas y no éramos objeto de reparación por parte del Estado colombiano. La Ley 1448 del 2011, que impulsó en el Congreso de la República el señor presidente Juan Manuel Santos Calderón, permitió que las víctimas del conflicto hayamos sido reconocidas para que el Estado colombiano nos reparara. Y la Ley 1448 consagró la reparación en 2 dimensiones, individual y colectiva. Y en la individual consagró 5 medidas de reparación. Recordemos que la ley es de víctimas y restitución de tierras. En eso, el gobierno del presidente Santos ha venido desarrollando una tarea y un compromiso enorme con las víctimas. Solo la Unidad Nacional para las Víctimas ha invertido, ha ejecutado cerca de 13 billones de pesos a valor presente en las distintas medidas de reparación de las víctimas. Entonces vamos a terminar un periodo de gobierno cumpliendo un compromiso que consagró la ley y que el Estado había contemplado para su financiación. Pero también aquí hay otro elemento que hay que tener claro. La Ley 1448 de 2011 se construyó para unos hechos victimizantes distintos al desplazamiento. Es decir, el desplazamiento que venía siendo atendido por el Estado, o las víctimas del desplazamiento, continuaban esa atención, pero no se habían incluido para ser reparadas o indemnizadas. Entonces, esa ley o ese registro de víctimas vino superándose día a día, primero porque la Corte Constitucional consagró en un famoso fallo que las víctimas de desplazamiento también debían ser indemnizadas, y segundo porque desafortunadamente el conflicto continuó desde el año 2011 cuando la ley se creó.
Esto hizo que la ley se desfinanciara, pero el Estado, el gobierno actual, cumplió la meta propuesta cuando nació la ley. Entonces, rápidamente para contarte, por ejemplo, más de 4 millones de víctimas han seguido siendo atendidas con ayuda y asistencia humanitaria. Eso no es reparación. En reparación, un poco más de 3 millones de víctimas han recibido 1 o 2 medidas de reparación, o algunas, en otros casos, 3 o 4 medidas de reparación. La más importante, con la que sueñan todas las víctimas, que es la indemnización. Vamos a terminar el gobierno del presidente Santos con más de 850.000 víctimas indemnizadas. Eso ha significado una inversión superior a los 5.3 billones de pesos. Más de 700.000 víctimas han sido atendidas en la estrategia de reparación emocional. 1.800.000 víctimas han recibido una oportunidad de generación de ingresos o de empleabilidad o de unidad productiva. Y en términos generales de todo el sistema de atención y reparación a las víctimas, hay otras cifras muy significativas. Más de 65.000 hogares víctimas recibieron una solución definitiva de vivienda, muy significativo. 62.000 hogares han sido acompañados en su proceso de retorno a sus lugares de donde fueron despojados. Como ven, las cifras son muy importantes, pero claro, todavía nos falta mucho más. Pues han sido 7 años desde que se expidió esta ley, se ha hecho una inversión muy importante y aquí siempre insistimos en que la reparación es integral. ¿Usted cree que las víctimas y la sociedad en general ha entendido ese concepto de la integralidad que es transformadora de sus vidas o que en general desde la opinión pública se analiza mucho la unidad en términos de pago de indemnizaciones? Exactamente. Yo creo que ahí hay un concepto equivocado en muchos ciudadanos colombianos. La reparación de las víctimas no es solo una indemnización. El concepto de reparación integral incluye que las víctimas mantengan la posibilidad de acceder a la educación, de acceder a la salud, de acceder a una vivienda, de acceder a su recuperación emocional, de acceder también, por supuesto, a su indemnización. Pero en ningún caso la reparación que consagra la ley busca borrar el dolor y el sufrimiento que la guerra y el conflicto nos causó a las víctimas. Busca acompañarlas en el restablecimiento de ese proyecto de vida que el conflicto interrumpió. A unos porque nos quitó a nuestros seres más queridos, a otros porque fueron víctimas de secuestro, de desaparición forzada, de actos terroristas, de violencia sexual. Esa maldita violencia sexual que afectó a tantas mujeres en el conflicto y a tantos hombres en el conflicto armado. Entonces, la concepción de reparación es mucho más que una sola indemnización. Hay que advertir otros temas fundamentales. La ley 1448 del 2011, que fue evaluada en 45 sistemas de justicia transicional en el mundo, en 31 países, ha sido catalogada como la más completa por organismos internacionales o instituciones internacionales como la Universidad de Harvard, como la Universidad de Notre Dame. Y hay 2 aspectos que son fundamentales en esa diferenciación de nuestra ley. La primera, establece 14 hechos victimizantes como generadores de víctimas en el conflicto armado. Y el otro punto fundamental, es la única ley junto con la de Marruecos que establece el concepto de diferenciación, se me fue la palabra, establece las diferencias étnicas, culturales, el enfoque diferencial, gracias por la ayuda, que establece el enfoque diferencial. La ley está concebida con diferencias cuando las víctimas son mujeres, o son indígenas, o son negros, o son niños, o son jóvenes. En fin, tiene el enfoque diferencial que nos hace culturalmente
mucho más valiosos a todos los colombianos. Bueno, doctora, nos dijo usted que la reparación se entiende en dos dimensiones, la individual y la colectiva. Ya presentamos cifras, o ya presentó usted cifras y un balance de lo individual. ¿Qué podemos decir con respecto a la reparación colectiva? Esto porque es importante, ¿qué se ha logrado allí? Uno de los temas que yo siempre he creído que ha sido sobresaliente en la Ley 1448 del 2011 es la reparación colectiva. La reparación colectiva nos va a permitir reconstruir toda ese tejido social, toda esa comunidad que el conflicto afectó. La reparación colectiva está concebida para aquellas comunidades, grupos sociales que el conflicto atacó sus derechos en razón a ser esa colectividad, en razón a ser un pueblo determinado, una etnia, un grupo nacionalmente concebido. En la reparación colectiva hemos hecho mucho, pero yo creo que nos falta acelerar esa tarea y así lo he dicho permanentemente al interior de la unidad. Sin embargo, de 687 sujetos de reparación que hoy tenemos registrados, de reparación colectiva que hoy tenemos en el Registro Único de Víctimas, hemos podido avanzar enormemente con 129 sujetos de reparación, los cuales ya tienen un plan de reparación integral que se construye con la propia comunidad y ya estamos en la etapa de implementación. 558 han iniciado ruta. Iniciar ruta es empezar todo el proceso para construir su propio plan de reparación. Y hemos hecho inversiones muy importantes, pero más que eso, hemos sentido, hemos visto, hemos palpado el resultado de acompañar a estas comunidades en la recuperación de su identidad cultural, de su identidad social, de sus relaciones. Qué grato es poder llegar a un sujeto de reparación colectiva, como hay muchos que podríamos mencionar, y encontrar que la comunidad nos dice, antes de que la unidad llegara, nosotros no nos hablábamos entre nosotros, porque el conflicto nos dividió tanto que nos hizo en una misma comunidad coger caminos diferentes. Ese proceso de reparación colectiva, yo aspiro que el próximo gobierno, como claro, aspiro en todo lo que es reparación de las víctimas, mantenga el compromiso que ha tenido el presidente Santos con este proceso, mantenga mínimo los mismos recursos que se dispusieron durante estos 7 años de gobierno del presidente Juan Manuel Santos Calderón, y ojalá aumente los recursos, porque finalmente, Diana, hay una cosa que es muy clara. Toda la reparación termina en que se requieren recursos, porque estamos hablando de 8.600.000 víctimas, ya un poco más de 8.600.000, de las cuales más de 7 millones debemos reparar. Y eso significa que el gobierno, que el Estado colombiano disponga los recursos necesarios para seguir avanzando y ojalá avanzando más aceleradamente. Muy interesante esto que nos cuenta hoy la doctora Yolanda Pinto. Estamos dialogando con ella precisamente, quien hace un balance de lo que ha sido la gestión realizada en la Unidad para las Víctimas durante 7 años de la creación de la Ley de Víctimas, esto en beneficio a los sobrevivientes del conflicto. Santiago. A propósito, les contamos que la Ley de Víctimas, sancionada en 2011 por el presidente Juan Manuel Santos, ha traído 8 cambios para los sobrevivientes del conflicto: reconocimiento, participación, reparación administrativa, enfoque diferencial, reparación colectiva, memoria, retorno y construcción de paz. Ya me duele, la garganta ya me duele.
Para avanzar en las solicitudes de indemnización de las víctimas, se crearon 3 nuevas rutas que mejoran este proceso. Ruta priorizada, para personas con 74 años o más, o con discapacidad y o enfermedad que le genere dificultad en su desempeño igual o superior al 40%. Ruta transitoria, personas que ya entregaron documentos para la solicitud de indemnización. Ruta general, personas que no han iniciado su solicitud de indemnización y no cumplen con los criterios de priorización. Más información en nuestra línea nacional 018-091-1119 y en Bogotá al 426-1111. Unidad para las Víctimas. Gobierno de Colombia. En Caminos de Reconciliación, esto es lo que usted debe conocer sobre la Ley de Víctimas. Estamos en Caminos de Reconciliación, seguimos dialogando con la doctora Yolanda Pinto, directora de la Unidad para las Víctimas, hoy haciendo este balance de la gestión de la Unidad para las Víctimas en estos 7 años de gran trabajo por los sobrevivientes del conflicto. ¿Cuál cree usted ahora que estamos en días de empalme y de finalización del gobierno del presidente Santos, que es como ese principal reto? Ya nos lo dijo, ¿o hay otra cosa adicional que se pueda considerar como el reto para que se pueda de verdad reparar integralmente a todos los sobrevivientes del conflicto? Lo primero que pienso es que el próximo gobierno y el Congreso que acaba de iniciar su tarea deben adelantar la prórroga de la Ley 1448 de 2011 que vence en el año 2021. En segundo lugar, fortalecer es necesario, y eso tengo que reconocer que no lo logré de la manera como me hubiera gustado, fortalecer las relaciones y el engranaje y la articulación entre todas las entidades del sistema de atención y reparación integral a las víctimas, que somos más de 35 entidades nacionales y todos los entes territoriales. Ahí hay todavía una debilidad muy grande y tenemos que lograr esa mejor articulación para una mayor efectividad en las distintas medidas de reparación de las víctimas. En segundo lugar, buscar más fuentes de financiación para todo lo que es el proceso de reparación de las víctimas. Esto es de muchos recursos, el escenario o el universo de víctimas es muy grande y se hace necesario buscar mayores fuentes, otras fuentes de recursos. Y bueno, hay otras más internas de la unidad. Para mí es muy importante la reparación emocional. Y yo creo que logré hacer algo en fortalecer esa estrategia. Yo creo que hoy tenemos un resultado distinto y una mayor cobertura en reparación emocional, pero se hace necesario seguir avanzando. Para mí la reparación emocional de las víctimas es que las víctimas puedan sanar sus heridas, volver a creer, volver a confiar, es muy importante. Yo diría que casi más importante que una reparación material, porque siendo importante los recursos para todas las víctimas, por supuesto, y siendo importantísima la restitución de tierras. No te conté que en eso el Estado colombiano, el gobierno, ha logrado devolver a las víctimas un poco más de 300.000 hectáreas de tierra que les habían sido arrebatadas. Pero la reparación emocional es lo que va a permitir que esas otras medidas de reparación puedan ser mucho más útiles en la reconstrucción de sus proyectos de vida a las víctimas del conflicto. A propósito de que usted habla del tema de la restitución, que digamos que no es de la misión de la Unidad para las Víctimas, pero es algo muy importante que se hace por las víctimas, me parece importante recordar esos otros programas que se han desarrollado a través del sistema nacional de reparación a las víctimas, como el Fondo de Educación. No sé si usted nos puede recordar algunos de esos programas a través de otros ministerios y de otras entidades que también son muy reparadores para las víctimas. Sí, claro. Hay unos programas muy importantes que coordina de alguna manera la unidad y de las cuales hace parte. En educación, como tú lo mencionas, muchas víctimas han podido acceder a la educación pública a través de las universidades públicas, con quienes mantenemos una relación y unos convenios que favorecen a las víctimas
o bien en posibilidades de cupos, o bien en posibilidades de descuentos o rebajas en los costos de esa educación superior. Pero hay un proyecto que es muy importante, que es muy lindo y a mí me encanta, que es el proyecto con recursos del Ministerio de Educación y del ICETEX, que ha permitido que 3.500 víctimas se formen profesionalmente hablando en cualquier universidad pública o privada, al costo que sea. Eso es muy satisfactorio, es muy importante. Pero hay otros programas, por ejemplo el de vivienda. Más de 65.000 hogares víctimas, como lo mencioné anteriormente, han recibido una solución definitiva de vivienda. Claro, nos falta mucho más todavía, pero hemos avanzado en esos temas. Y la cifra de más de 1.800.000 víctimas que han recibido una oportunidad de generación de ingresos, aquí participan otros ministerios, como el de Agricultura, como el Ministerio de Trabajo, que es fundamental en este programa, y claro, también la Unidad para las Víctimas, con recursos y con estrategias. Bueno, un tema muy importante también que se ha movido mucho en la unidad o que ha servido para las víctimas es el de la participación a través de las mesas de participación. ¿Cómo es esto? ¿Por qué es tan importante que esto exista? Mire, Diana, ese ha sido un logro de las víctimas, que las víctimas tienen que defender el derecho a participar en la implementación de la política de víctimas y en el seguimiento a esa implementación. Hoy tenemos más de 1.000 mesas de participación en un número igual de municipios de Colombia. En todos, casi todos los municipios, 1.037, hay una mesa de participación de las víctimas. Pero además en todos los departamentos está la mesa departamental de víctimas. Y ellos eligen además una mesa nacional que ha jugado un papel fundamental, por ejemplo, en toda la tarea legislativa que ha tenido que ver con víctimas, con el acompañamiento de la Unidad para las Víctimas, a quienes les mantenemos un equipo de apoyo, de asesores en temas legales, constitucionales. Las víctimas han podido defender en el Congreso de la República directamente ellas sus derechos y el mejoramiento de ellos. Eso ha sido muy importante. Las víctimas en esas mesas de participación nos hacen seguimiento a la implementación de la política, acompañan y hacen seguimiento a la implementación de la política en lo local y lo territorial. Socializan con todas las demás víctimas toda la política, cumplen una tarea muy importante y la Mesa Nacional es nuestro interlocutor directo con las víctimas del conflicto armado. Bueno, directora, hace poco usted tuvo una experiencia de perdón y reconciliación en Antioquia, donde estuvo por varios municipios. Incluso estuvo con un ex jefe de las FARC que le pidió perdón y recordando aquella marcha que no pudo terminar su esposo en el 2002 por la de no violencia, el gobernador Guillermo Gaviria Correa. ¿Cómo fue esa experiencia? Ese fue un momento muy profundo, diría yo. Sin embargo, Diana, yo quiero contarte que la decisión que tomé cuando asesinaron a mi esposo fue blindar mi corazón, mi alma, de odios y de rencores. Y puedo decir que yo ese mismo día perdoné a quienes lo hicieron, porque yo quería tener una vida tranquila, una vida en paz. El rencor contra quien nos ha hecho daño, yo creo que nos da como una vida casi un infierno. Yo he dicho que qué aburrimiento uno todos los días levantarse pensando cómo cobro venganza o cómo le cobro al que me hizo daño. Lo mejor que un ser humano puede hacer, por lo menos a mí me pasó, es perdonar, porque se quita uno, como me dijo una víctima, una carga de encima. Pero además, como me dijo otra víctima, perdonar nos permite recordar sin que duela tanto. Y efectivamente estábamos en Dabeiba, Antioquia, en una jornada de reparación administrativa a las víctimas, y el comandante del frente, que
mantuvo secuestrado a mi esposo Guillermo Gaviria Correa y que después lo asesinó, me pidió perdón, y yo creo en ese perdón, aunque le dije que yo pues los había perdonado hacía mucho tiempo, pero que yo esperaba era que le pidieran perdón a todas las víctimas del conflicto armado. Y en efecto este señor se acercó al evento donde habían un poco cerca de 1000 víctimas y les pidió perdón. Y les pidió perdón a todas las víctimas en Antioquia y a todas las víctimas de Colombia. Y ese momento para mí fue muy importante, porque el perdón nos ayuda a sanar, que nos pidan perdón nos ayuda a sanar, y yo sí espero que todos los actores del conflicto, por supuesto los de las FARC en primer lugar, le pidan perdón a todas las víctimas, como lo han venido haciendo, pero ojalá lo hagan más rápido y más sentida y más sincero ese perdón, porque yo sé que va a ayudarnos a todos los colombianos a sanar un poco las heridas tan dolorosas que el conflicto nos dejó. Y ese mismo señor excomandante de ese frente guerrillero, que fue el que impidió, por el secuestro, por supuesto, de Guillermo, que la marcha que había propuesto mi esposo de llegar hasta Caicedo se cumpliera, nos propuso en ese mismo día que quería que la marcha continuara y que la marcha llegara a Caicedo, y que él quería ir adelante para pedirle perdón a la gente de Caicedo. Y yo espero que eso lo podamos hacer. Me parece un gesto que significa que tienen de verdad voluntad y sincera voluntad de no volver a hacer daño. Lo más importante es que ellos nunca más vuelvan a utilizar la violencia contra ningún colombiano. Bueno, directora, le agradecemos mucho que nos haya presentado este balance, 7 años de la ley 1448 del 2011, más o menos la misma edad de la unidad para las víctimas que fue creada con esta ley. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti y gracias al canto. El tambor está afinado y la garganta ya me duele. El tambor está afinado y la garganta ya me duele, ya me duele, ya me duele y la garganta. Gracias a la doctora Yolanda por haber aceptado esta invitación, hoy dialogando con ella acerca de este balance de lo que han sido 7 años de la creación de la Ley de Víctimas. Y otro dato que podemos agregar es que puesto que hay poblaciones con características particulares que sufrieron con mayor rigor el conflicto, hay que decir que la ley tuvo en cuenta un tratamiento diferencial. Hay programas para personas con discapacidad, también para adultos mayores, para niños, niñas, adolescentes y jóvenes, también para las mujeres, pues estas tienen una presencia significativa en espacios de participación de víctimas y mucho liderazgo en ellos. Así de que, bueno, espero que ustedes hayan tenido la posibilidad de compartir con nosotros. Si tienen preguntas, pues ya les estaremos entregando cuáles son nuestras líneas telefónicas y por supuesto también nuestras redes para que nos puedan seguir y consultar más información de la unidad. Santiago. De esta manera damos cierre al programa del día de hoy en Caminos de Reconciliación. María Isabel Campos y Santiago Santa Coloma les hemos acompañado en este espacio de la Unidad para las Víctimas. Si desean conocer más de la gestión que realiza la unidad a nivel nacional, los invitamos a que nos sigan en Instagram, @UnidadVíctimas, en Twitter, también @UnidadVíctimas y en Facebook, Unidad para las Víctimas. Y toda la información de nuestra entidad la encuentran en www.unidadvictimas.gov.co. Isa. Bueno, pues agradecimiento a la doctora Yolanda Pinto de la Unidad para las Víctimas, a nuestra compañera Diana Rodríguez, periodista de la Oficina de Comunicaciones, quien también estuvo participando en esta entrevista con la directora. De esta manera llegamos a la parte final de Caminos de Reconciliación. Una vez más queremos recordarles también nuestras líneas en Bogotá, 426-1111 y a nivel nacional 018-091-1119. Gracias a todos por su sintonía. En los corazones aún el grito suplicante, se escucha en los corazones aún el grito suplicante. El perdón y la reconciliación son los lazos para construir amor. Juntos podemos avanzar hacia el camino de la paz. En este espacio encontrarás noticias, información para orientar a las víctimas, historias y personajes. Yo nunca te olvidaré. Escuchas Caminos de Reconciliación, donde los sobrevivientes del conflicto tienen la palabra. Yo nunca